mi nombre es Daniela Villalobos, soy del grupo de fisioterapia matutino de UNUS y esto es para mi materia de traumatología y ortopedia. Yo elegí hablar sobre las fracturas y para eso hice dos modelos anatómicos, que es este del húmero y este de una escápula. Entonces, lo primero que tenemos que saber para empezar a hablar de fracturas es ¿qué es una fractura? Una fractura es la pérdida de continuidad en un hueso, que se puede dar por diferentes factores o pues el mecanismo de lesión puede ser distinto. Puede ser por un traumatismo indirecto, que en el caso del húmero sería si un niño va jugando y se cae y pone la mano completamente estirada, entonces el impacto del golpe va directamente sobre el hueso y se rompe el hueso. O puede ser un traumatismo directo, que sería que te golpeen con un bat justo aquí, ahí sería un traumatismo directo. Puede ser una fractura por estrés, por alguna convulsión, una convulsión que no esté controlada, que sea como acomodar la convulsión sin controlar a la persona que la tenga, por la contracción de los músculos y por los golpes que podría tener. Y puede ser una fractura también patológica. Las fracturas patológicas pueden ser por cáncer, por tumores o por osteoporosis imperfecta. Entonces, en este caso yo les voy a hablar de 5 tipos de fracturas y la primera que les voy a presentar es en la escápula. Aquí podemos ver que está como abierto. Esa es una fractura lineal. La fractura lineal es como una grieta en el hueso que sigue el recorrido vertical del hueso. Generalmente este tipo de fracturas son en huesos largos por la oportunidad que tienen de generar una grieta larga y vertical. Esa es la fractura lineal. Tenemos la fractura transversa, que es cuando el hueso literalmente hay como una línea en donde sea, pero tiene que ser horizontal siguiendo como ese mismo eje, y puede ser una fractura transversa normal o una fractura transversa descompuesta o compuesta, que es cuando se separa el hueso en dos. Eso ya sería una fractura transversa, pero un poquito más grave. Tenemos la fractura en espiral, en la que el mecanismo de lesión, por dar un ejemplo, sería si un jugador de fútbol está en el campo y se le meten por abajo o su pie queda atascado en algo, pero él sigue con el movimiento, entonces literalmente hay un mecanismo de rotación en donde una estructura quedó completamente quieta y la otra siguió el movimiento, entonces pues rota y el hueso queda totalmente desplazado de donde debería de estar. Este tipo de fractura es poco común, no es muy común que suceda, pero es muy dolorosa y es muy difícil de tratar. Después tenemos la fractura oblicua no desplazada, que es así como estamos viendo esto, es una fractura en diagonal, en donde el hueso no sufre un desplazamiento, solamente hay una grieta diagonal en el hueso largo. Y está la fractura oblicua desplazada, en donde el hueso sí sufre un desplazamiento, que es la separación de los dos huesos. Y pues puede ser, ese es el tipo de fractura más común, por así decirlo, y puede ser causada por un traumatismo grave. Hay otros tipos de fracturas, que es la más grave, en donde el hueso lo que hace es que se llama fractura comminuta, donde el hueso se hace pedacitos, o sea, pedacitos de hueso quedan fuera de la estructura y queda totalmente destruido de ese pedazo. Esa es la más grave y es más difícil de tratar porque pues no se puede poner una placa simplemente para arreglar el hueso. Y los síntomas de las fracturas es mucho dolor, inflamación, a veces puede haber hematomas, moretes,
Incluso se pueden llegar a lastimar músculos, ligamentos, cápsulas articulares. Esos son los síntomas. El tratamiento dependería del tipo de fractura, pero generalmente es usar protección y ya no mover el brazo, y después el brazo en caso de que sea en el húmero. Y pues sí, esos son las fracturas, esos son los 6 tipos de fracturas que les presenté, y eso sería todo por mi parte.